Muy buenos días en este viernes 10 de julio. Ya se está acabando la semana. Entramos con la mirada a la salud y la economía, y la salud económica, en este caso de uno de los países que se conoció en Latinoamérica por ser el que más estrictas cuarentenas activó desde que llegó la pandemia, por ser uno de los que más vio gasto público como inyección para aliviar y mitigar el colapso económico para millones de familias y hogares y empresas. Y es uno de los que más se va a contraer en este año, una contracción que está anticipando el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial de casi 12 a 14%, son las estimaciones, y queremos entender qué pasó, qué no funcionó, qué sí funcionó y cuál es el horizonte, que es lo más importante, porque todas las economías se van a contraer en este segundo trimestre de una manera terrible, y lo que viene es un rebote, pero queremos entender en dónde se encuentra, y estoy hablando de la economía del Perú. Así que quiero darle la bienvenida y saludar hasta Lima a Diego Macera. Él es el gerente general del Instituto Peruano de Economía. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Encantada de recibirte en este espacio. Hola Gabriela, encantado. Muchas gracias por la invitación. A ti, bueno, todos nos rascamos la cabeza. ¿Qué pasó? ¿Por qué las cosas no se dieron mejor o no tuvieron un mejor resultado en el paciente, que es la economía del Perú? Mucho hemos hablado en este espacio que gran parte tiene que ver con la informalidad, pero no estamos seguros. ¿Dónde está? Es una buena pregunta y la verdad que todavía nosotros nos estamos cuestionando lo mismo. Creo que nadie hacia marzo, cuando empezó todo esto, esperaba que la cuarentena fuera tan dura para tantas familias y tantas empresas, y que a la vez tuviéramos pues, la caída más grande en PBI de los países en la región, ¿no? Según el Banco Mundial, en realidad Belice solamente se va a contraer menos que nosotros. El Perú espera, como decías, una caída entre 12 y 14%. Países comparables, ¿no? Chile, Colombia están en la mitad, ¿no? Están hablando de caídas de más o menos 7%. De repente México y Brasil un poco más en el orden de 10%. Pero digamos, dadas las fortalezas macroeconómicas del Perú, sí ha venido como una sorpresa que el impacto fuera tan duro aquí. Yo creo que esto se puede deber en parte a las características de la cuarentena que cumplimos. La cuarentena que empezó el 16 de marzo fue particularmente larga, no más de 100 días, era una de las cuarentenas más largas del mundo. Luego fue una cuarentena bastante estricta, se permitió muy poca actividad económica. Digamos, por poner un ejemplo, hasta abril la producción chilena de cobre había subido en 4%, la producción peruana de minería cayó en 18%. ¿No? En Chile se permitió que se avanzara un poco la actividad económica en diferentes sectores, en Colombia lo mismo, en México lo mismo, en Perú se paralizó casi todo por muchísimas semanas. Y en tercer lugar, la cuarentena fue en todo el territorio nacional con muy pocas variaciones regionales, ¿no? De nuevo, a diferencia de Chile por comuna, en municipios, o el sistema de semáforo que pueden tener en México o en Ecuador, en Perú se aplicó un solo mazazo a todo el país por un montón de tiempo bastante rígido. Entonces, claro, con esas tres características, ¿no? Larga, estricta y en todo el territorio nacional, en parte te explica que la caída, por ejemplo, del PBI en abril haya sido de orden del 40%, ¿no? Mientras que en Chile o en Colombia eran números más cercanos pues al 15, al 20%. No, creo que eso es parte de la explicación principal. Con todo lo que hemos dicho, de mirar lo que hacen las autoridades durante esos meses, de cuánto ayudan a las empresas, cuánto pueden acercarse a los individuos, y quienes ayudan más, se pensaba que era más fácil meter primera, digamos, para salir de este hoyo con más impulso. ¿Cuál es esa inercia que va a traer esta inyección? Y hablemos de esas ayudas que ha traído el gobierno hasta ahora. A ver, yo creo que la voluntad fue buena de parte del gobierno, sin embargo se encontró con diferentes limitaciones para hacer llegar la ayuda, ¿no? Quizá la más importante es la prevalencia de la economía informal, como hemos conversado antes, ¿no? El Perú tiene 75% de empleo informal, ¿no? Y así se hace muy difícil llegar con los bonos que se querían dar a las familias vulnerables, y se hace muy difícil, además, no solamente para la parte de familias, sino también para la parte de empresas, ¿no? Porque ha habido programas del gobierno sumamente buenos, generosos, para el financiamiento empresarial,
pero claro, con una estructura productiva donde la gran mayoría de la población está en empresas informales, se hace muy difícil alcanzarlos, ¿no? Esto ha sido quizá la principal limitante, y por otro lado, que digamos, ya es más estructural, ¿no? Por otro lado, has tenido más errores de gestión, quizá, al momento de cómo entendemos las políticas de reactivación, ¿no? Y aquí, de nuevo, como muchos países latinoamericanos, nos hemos enfrentado con trabas burocráticas, ¿no? Un Estado multifacético, que de repente te autoriza el Ministerio 1 y el Ministerio 2, pero no el Ministerio 3, y si te autorizan todos los ministerios, entonces tienes que verte con los gobiernos subnacionales, ¿no? Los municipios, las provincias, ¿no? Y este tipo, pues, de, como decía, Estado multifacético, en buena parte ha ido frenando una reactivación que debió darse con más velocidad. Ok, me haces pensar en dos temas. Cuando llegó la bonanza, la bonanza de la minería en Perú en sus mejores momentos, y había uno de los desafíos que se mencionaba mucho, incluso lo mencionó Piero Bezzi en su momento como un desafío importante, era la falta de capacidad técnica de los gobiernos regionales para administrar esa bonanza. ¿Cuánto este es un factor dentro de lo que me estás describiendo en esa gestión de la ayuda, por un lado? Esa es mi primera pregunta. Pero en el factor de la informalidad, Perú, tenemos tiempo, años, hablando de la informalidad en la región, déjame hablar del Perú, y tenemos también tiempo diciendo del tipo de intervención que puede asegurar que lleguen recursos públicos cuando se necesitan. ¿Cuánto de este otro lado, gestión burocrática, capacidad técnica de los gobiernos, pero al mismo tiempo, cuánto se avanzó y se ha puesto a prueba con el COVID-19, cómo el gobierno ha podido extender, digamos, ese contacto con estas poblaciones informales a través de microcréditos, etcétera, suficiente como para haber hecho algo, una tarea más efectiva? Mira, respecto de la primera pregunta, la verdad que nuestro intento de descentralización tiene muchísimas fallas, ¿no? Lo vemos en diferentes aspectos, ¿no? Tenemos muchos problemas de corrupción relacionados, tenemos mucho problema de ineficiencia en el uso de fondos. Yo honestamente sí creo que es momento de tratar de replantear un poco esta iniciativa que empezamos a inicios de los 2000, ¿no? Y en realidad enfocarlo un poco más en el ciudadano, ¿no? La descentralización por sí misma de repente a veces tiene poco sentido, lo que importa es que los servicios lleguen al público de la manera más eficiente y costo efectiva. Si estamos hablando de educación, al ciudadano no le importa en realidad, o de salud, al ciudadano no le importa si la posta médica se la pone el gobierno, el distrito, la provincia, el gobierno regional o el gobierno central. Lo que importa es que la posta médica esté equipada, tenga los insumos, tenga el profesional, ¿no? Y eso la verdad que no lo hemos enfocado de esa manera. Por el lado de la informalidad, tu segunda pregunta, hemos avanzado la verdad también muy poco, a pesar de que los indicadores de calidad de vida y de ingreso per cápita han ido mejorando sostenidamente en el Perú los últimos 20 años, la informalidad ha sido una de las cosas que no hemos podido bajar de forma significativa, en parte por yo creo, una regulación mal concebida, que premia el enanismo empresarial. Y no, esto es un problema muy típico en la región, ¿no? Pero estas, a veces, regulaciones especiales que tenemos para microempresas, ¿no? Con formatos tributarios un poco distintos, con formatos laborales un poco distintos, con formatos regulatorios un poco distintos, premian el quedarse chico o el subreportar ventas, ¿no? Y esto impide que tengamos hoy día un ecosistema de empresas medianas y productivas. Respecto de la penetración financiera, por último, la verdad que nos ha pasado mucha factura hoy día no tener un sistema financiero que haya podido calar en la mayoría de la población. Hoy día tienes más o menos 4 de cada 10 personas con acceso al sistema. Entonces, claro, al momento de, por ejemplo, entregar los bonos, ¿no? Que han sido generosos, el gobierno ha dado ahí más o menos $200 por familia vulnerable al 75% de familias, ha sido un esfuerzo muy grande, pero al momento de hacerlo efectivo, ¿no? Eso se queda como idea, pero al momento de hacerlo efectivo, viste estas larguísimas colas en las puertas de los bancos, ¿no? Demostrándote que no había, pues, un depósito en cuenta fácil, y esto además contribuyendo al contagio en plena pandemia. Oye, pues déjame ir un paso más adentro. No sé cuánto estés metido también en el tema de los servicios financieros. Es decir, la tecnología, hemos dicho muchas veces que es capaz de abrir las brechas si no la tenemos adoptada o de cerrar las brechas.
ha apalancado el Banco Central y todos los organismos que hablaron mucho de microcrédito, microfinanzas, de teléfono móvil para mandar a las zonas remotas, digamos que todo, depósitos, etcétera, de las microempresarias en zonas rurales, que tanto describen a ese hermoso Perú que es tu país. ¿Cuánto está apalancada la autoridad como un banco central, como las microfinancieras, como las autoridades en la tecnología, y cuánto el sector financiero también está haciendo su parte? Se hicieron esfuerzos durante algunos años con la billetera electrónica, ¿no? Se avanzó, pero la verdad que no se le puso la prioridad que debía. En los últimos años, la verdad que el esfuerzo se abandonó un poco, y a partir, y esta brecha se ha hecho muy obvia ahora que más la necesitamos. Entonces, hemos tratado de cerrar, cuando se empezó a diseñar el programa de bonos, de nuevo se reactivó este tema, y hemos tratado de cerrar en pocas semanas, como se puede hacer en pocas semanas, ¿no? Lo que no hicimos en 2, 3, 4 años. Y de nuevo, esta no es pues tecnología futurista, ¿no? No es algo Silicon Valley, o sea, estamos hablando de algo, estamos ya en la segunda década del siglo XXI, ¿no? Y no puede ser que tengamos una penetración financiera tan baja, ¿no? Por muchísimos motivos. Hoy día el motivo más grave es que no le podemos dar ayuda a las personas que lo necesitan. Ahora, esto en un contexto quizá un poco más grande, que es que lo que hemos demostrado también en esta pandemia es que no conocemos muy bien a nuestra población. O sea, más allá de que no tienen los servicios financieros, no sabemos en dónde están, qué familia trabaja en qué necesidades tienen, ¿no? Y en esta situación se hace muy difícil también decir, oye, esta persona tiene una situación de vulnerabilidad y a ella tenemos que dar un subsidio extra monetario, para el pago de servicios básicos, para salud, para electricidad, y a esta persona no. Entonces, hoy día mucho del debate político está alrededor de eso, de quiénes son las personas que deberían recibir esta ayuda especial de parte del Estado. Pues yo creo que el ejemplo del Perú no es exclusivo del Perú. Las colas y colas y colas de personas en bancos, personas que no tienen otra manera de acceder al servicio financiero, debería ser un llamado de atención un acto de contrición de quienes no se han movido más rápido y quienes han hablado más que hacer sobre la claridad que ya tenemos todos o deberíamos tener de lo que ayuda al servicio financiero. No me quiero meter mucho en política, pero si hay un país que ha estado con crisis políticas importantes, desde temas de corrupción hasta otros, pues es tu país, el Perú, tú lo sabes. Este ruido político ha pasado a segundo plano, que además están convocando a elecciones cada 5 minutos, y yo lo digo de broma, pero tú sabes muy bien que no es una broma. Julio Velarde, presidente del Banco Central, realmente se debería sacar una medalla al mérito, porque si algo ha pasado en tu país es que no ha habido esa inestabilidad política, haya tenido otras repercusiones más severas para la economía, para el Perú. Sí, no, de acuerdo. Julio es un valor nacional, de todas maneras. Totalmente. Sí. Respecto de la parte política, mira, nosotros pensando ya hacia adelante, ¿no? Pensando en lo que puede pasar la segunda mitad del año y el 2021, todo el mundo ve un rebote. Ahorita la pregunta es qué tan grande va a ser el rebote, ¿no? Hay escenarios optimistas. Nosotros manejamos, por ejemplo, un escenario optimista de rebote de doble dígito, ¿no? Por encima del 10%, ¿no? Y eso debería poner a la economía peruana a inicios del 2022 en un nivel similar al que tenía en el 2019. ¿No? Es decir, este año sería un año pues de descalabro, ¿no? El próximo año un año de reconstrucción, y con una perspectiva un poco optimista, tenemos el 2022 parecido en actividad económica a lo que teníamos en el 19. Ahora, eso tiene 3 supuestos grandes. El primero es que el virus no tiene un rebrote significativo en la segunda mitad del año. Eso es algo a lo que la verdad todos estamos expuestos. El segundo es que las medidas de reactivación del gobierno, mal que bien, empiezan a avanzar quizá un poco mejor de lo que han venido avanzando hoy día. Y el tercero es que los riesgos políticos son un poco más acotados, ¿no? Recordemos, elecciones generales en el 2021, ¿no? Ya no falta nada. Y hoy tenemos un nuevo enfrentamiento entre el Ejecutivo y el Congreso, ¿no? Que se ha activado la semana pasada, antepasada, a una escala mucho mayor, que de nuevo a nosotros nos recuerda mucho el contexto en el que se dio pues el cierre del Congreso en octubre, finales de septiembre, octubre del año pasado.
¿no? Entonces regresamos a este tipo pues, de escenario político ¿no? incierto, confrontacional, y que la verdad no ayuda para la confianza y la reactivación económica. Qué desgaste, ¿no? Sí, estamos todos un poco cansados de esta confrontación, pero digamos, es lo que toca, ¿no? Ahorita, hacia adelante, en realidad, lo que tenemos es que hacer, lo que tenemos es que cambiar de chip, ¿no? Tenemos, a ver, los préstamos y los permisos tienen que estar para ayer, ¿no? Esto está demorando demasiado. Las empresas tienen que poder gestionar su planilla y reinventarse. Esto es un tema que compete a la autoridad de trabajo y tenemos muchos problemas ahí. Creo que, de nuevo, no es un tema únicamente de Perú. Tenemos grandes obras públicas trabadas desde hace años que deberían tener prioridad, proyectos de irrigación enormes, Olmos, Maje, Chavimochi, espectaculares, ahí trabados. Y finalmente, confianza al sector, transmitir confianza al sector privado, ¿no? Que es algo de nuevo que no hemos hecho y que este contexto político no ayuda en nada. Oye, pero para cerrar nuestra conversación, transmitir confianza implica no decir, sino hacer. ¿Qué quieres decir? Sí, lo que implica ahorita es, por lo menos, que el gobierno diga, oye, necesitamos destrabar estos proyectos que estaban atorados, que estaban atorados, ¿no? Y que a veces por razones políticas no los hemos puesto en marcha. Ahí tienes, por ejemplo, una gran mina de 1.500 millones, de dólares en Arequipa, Tía María, ¿no? Que de nuevo, por motivos básicamente políticos, no está saliendo, ¿no? Poder empezar a gatillar este tipo de proyectos y transmitir un mensaje de, oye, vamos a comprar, efectivamente la inversión privada va a ser el motor que nos va a sacar adelante, simplemente transmitir ese mensaje bien, yo creo que haría mucha diferencia y hoy día lo necesitamos. Pues te deseamos éxitos, éxitos al Perú. Gracias por la perspectiva. Realmente, para quienes hemos dicho, mientras más dinero y carne al asador le pongas a esta situación, más fácil vamos a salir. Y no contábamos no solo con que existe un sector informal, sino que no está conectado y no se conoce bien al sector informal por parte de las autoridades. Y ese ha sido un talón de Aquiles para hablar de la efectividad de estas intervenciones tan necesarias. Diego, me da muchísimo gusto tenerte en este espacio. Él es gerente general del Instituto Peruano de Economía y espero que esta no sea la única ocasión. No, encantadísimo. Muchísimas gracias por la invitación, Gabriela. Igualmente a ti.